Hola de nuevo, te doy la bienvenida a esta lección del curso de WordPress básico de Web Empresa University. En esta lección te voy a explicar cómo crear entradas para el blog en WordPress. Las entradas en WordPress las gestionas desde el apartado Entradas, aquí en el menú lateral izquierdo, desde donde puedes ver la opción de todas las entradas existentes, añadir nuevas entradas, crear categorías y etiquetas. Estas categorías y etiquetas se denominan taxonomías y las verás en una lección específica donde te hablaré de ellas. Vamos a empezar por añadir entradas nuevas en WordPress desde todas las entradas, que es la página del panel de administración de WordPress, donde ves el listado de las publicaciones que ya existen en tu sitio, estén o no publicadas. Tú puedes tener un artículo en el blog, supongamos esta entrada de aquí, pero estar en modo borrador. Sigo teniendo dos entradas, pero una de ellas está en modo borrador. Significa que no está publicada en el blog y la otra está publicada y activa. Al venir al frontal del sitio, veo que solo aparece una entrada. Esta entrada está en la home, en la portada del sitio. ¿Por qué? Porque todavía no se ha definido una página específica para mostrar las entradas del blog. Eso lo verás más adelante. En este caso, las entradas, según el tema que esté instalado en WordPress, aparecen de una manera u otra. En este tema, que es el último tema de la versión estable de WordPress, bueno, pues te aparecen aquí en portada y lo que aparece es el título, un extracto de la entrada y la fecha de publicación. Se puede acceder a la entrada y visualizar la entrada publicada. La entrada borrador no aparece a menos que la publiquemos. Para publicarla habría que acceder a la entrada y hacer clic en publicar. Vamos a lo que nos ocupa, que es la creación de nuevas entradas o publicaciones normalmente para el blog del sitio web. Tienes que tener en cuenta que las entradas del blog son publicaciones dinámicas y estas son el corazón de tu sitio web, sobre todo si es un sitio web orientado a contenidos. Tú publicas contenidos de tu especialización, la que sea, la temática que tú utilices para captar interesados, leads, que luego son los que van a visitar tu sitio, compartir tus contenidos y si ofreces servicios, pues probablemente algunos pasarán al proceso de conversión y acabarán contratando algún servicio tuyo. Eso depende de cuál sea el objetivo de tu sitio web. La creación de entradas tiene un proceso muy sencillo. En la lección, en el texto de apoyo de esta lección, te lo he detallado más o menos por pasos para que te hagas una idea clara, pero vas a ver que es bastante sencillo y lo puedes hacer con el editor que utilices habitualmente, aunque yo te recomiendo que si es una instalación limpia de WordPress lo hagas con el editor de bloques Gutenberg, así de paso te vas acostumbrando a su uso. Para añadir una entrada nueva lo puedes hacer aquí desde todas las entradas en el botón añadir una nueva o desde todas las entradas aquí debajo tienes la opción de añadir una nueva. Vas a ver lo que sería este bloque vacío, no hay nada, y el editor Gutenberg que está en un modo bastante minimalista, pero que, como ya te expliqué en la lección dedicada al editor de bloques Gutenberg, es dinámico y contextual, es decir, va mostrando diferentes elementos dependiendo de lo que quieras crear y dónde lo quieras ir mostrando. Entonces al final lo que parece que no tiene nada acaba teniendo contenidos a medida que vas añadiendo bloques. Centrándonos en la entrada, cuando tú aterrizas en una entrada para crear la nueva, lo recomendable siempre es que primero pongas el título. Cuando pongas el título piensa también en el SEO, principalmente en el SEO on page, que es el que tú gestionas como administrador o administradora del sitio web o persona que crea contenidos para un sitio web, ya sea con el rol de colaborador o colaboradora, con el de autor, etc. El título, lo importante es que tenga una palabra clave o keyword lo más a la izquierda posible del título para ayudar luego a posicionar ese contenido gracias a esas palabras claves que puedes insertar en el título, no más de una palabra clave en el título. Si vas a escribir, por ejemplo, una entrada de literatura de un autor, como por ejemplo William Shakespeare, bueno, pues una buena palabra clave de posicionamiento sería el propio nombre del autor. Mejor palabra clave que esta, imposible. Y bueno, es evidente que dependiendo del objetivo del artículo, pues no vale solo con la palabra clave, sino que tienes que escribir un título que atraiga, que interese o que responda al objetivo del contenido. Este podría ser un texto. A partir de aquí ya toca empezar a pensar en el desarrollo del contenido, que será el que tú hayas previsto. Yo voy a hacer de una serie de ejemplos, pues con unos párrafos sencillitos
y alguna imagen. Voy a empezar con un pequeño párrafo rápido. Si yo quiero escribir un párrafo, realmente no tengo que venir aquí y buscar la opción párrafo, porque ya directamente si yo escribo aquí el párrafo va a figurar como tal por defecto. Yo escribo este texto aquí y ya el texto es un párrafo en sí mismo. De hecho, si hago clic sobre él, me aparecen las herramientas propias del párrafo para asignar alineación al texto, para moverlo hacia arriba o hacia abajo, para añadirle un enlace, negrita, itálica, etc. Si quiero dejar un espacio entre el párrafo y el título, puedo posicionarme aquí, añadir un retorno y en el bloque este de aquí arriba podría, por ejemplo, añadir un bloque, un espaciador, o simplemente dejarlo así y ver si el espacio que me genera entre el título, que sería un H1, y el bloque o el primer párrafo de texto es suficiente. Vamos a dejarlo así, luego ya se vería. A continuación quiero insertar una imagen. Bueno, pues simplemente podría escribir aquí barra imagen y me aparecen los posibles bloques que puedo utilizar. Si no quiero hacerlo así, también puedo venir aquí al signo más y añadir el bloque, o hacerlo aquí en este de aquí, desplegar todos los bloques y buscar, por ejemplo, aquí el bloque de imagen, que sería este. Lo selecciono, me carga aquí y me dice si quiero subir una imagen desde el ordenador, cargarla desde la biblioteca de medios o desde una URL que ya tenga donde esté esa imagen. Voy a buscarla en la biblioteca de medios y voy a seleccionar esta misma que ya tenía subida. Importante para el SEO on-page es el texto alternativo y el título de la imagen. Es muy importante que sean textos que estén pensados para posicionar el contenido. No solo se posiciona el texto, no solo se posiciona la entrada en sí, se posicionan también las imágenes. Todo posiciona y todo requiere trabajo de SEO. El SEO no es una cosa que haces cuando ya tienes construido el sitio web. El SEO es algo que empiezas a crear y a gestionar desde el minuto cero cuando instalas WordPress y que ya no dejas de realizar durante el tiempo de vida que tenga ese sitio web. He insertado la imagen, por defecto el bloque me la asigna al ancho total que tiene la rejilla o el grid del layout o plantilla que esté utilizando. Podemos dejarlo así y con los espacios que nos genere automáticamente. Si quisiéramos redimensionar la imagen, tenemos estas herramientas de aquí, estos dos puntos blancos que nos permiten redimensionar la imagen independientemente del tamaño real que tenga la imagen. Bien, podríamos seguir insertando más bloques. Aquí debajo simplemente recuerda con hacer clic en el espacio inferior en blanco donde vayas a insertar el elemento, ya por defecto es un bloque de párrafo. Si lo seleccionas aquí es exactamente lo mismo. Yo selecciono aquí párrafo y ves que no sucede nada. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Entonces voy a pegar el texto y a este texto pues le puedo dar el aspecto y el formato que yo quiera. Párrafos muy grandes, y esto ya no tiene nada que ver con WordPress, sino con la percepción que los usuarios tienen de los textos de una publicación de un blog en un sitio web, es que si tú pones párrafos muy grandes se hacen más pesados. Piensa que esto no es una novela impresa en papel que el usuario tiene en sus manos y está acostumbrado a ir leyendo linealmente los bloques grandes que suelen venir en los libros en formato novela, etcétera, y no pasa nada. En internet es mejor párrafos más cortos para que haya espacios para respirar o para pausar, hacer los párrafos con la cantidad de espacios que sean necesarios, pero no hacer párrafos muy grandes, porque si un usuario se encuentra con un artículo con párrafos muy densos, es muy probable que haya más posibilidades de que abandone la lectura de ese contenido. Entonces, por ejemplo, una opción sería partir este párrafo en 2 o incluso en 3 si el propio párrafo lo permite, evidentemente. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así, sería una opción. Recuerda, a los párrafos les puedes añadir enlace, negrita, subrayado, etcétera, etcétera. Imagina que le quieres insertar un vídeo de YouTube, por ejemplo. Bueno, una de las ventajas que tiene WordPress es que los enlaces, sobre todo los enlaces incrustados, ya los considera como enlaces incrustados, embebidos, de ahí el o embed, y simplemente con insertar o pegar la URL, normalmente WordPress ya se va a encargar de darle la forma o la estructura al vídeo para que quede encajado dentro del contenido. Te lo pongo como ejemplo. Yo copio una URL de un vídeo que quiera insertar aquí. Es importante que insertes vídeos de los que tengas autoría, sobre todo para evitar, bueno, pues que algún propietario de un vídeo, de un canal conocido, pues te pueda
dar un toque de atención por utilizar sus contenidos sin su permiso. Vale, para esta prueba nos va a valer cualquier enlace de un vídeo de YouTube porque es una prueba interna. Simplemente con pegar aquí la URL, la he pegado y aunque no se perciba, me la ha convertido ya directamente al formato de vídeo incrustado. Yo podría venir al vídeo en YouTube, venir a la opción de compartir, seleccionar la opción insertar y copiar el código que me facilita, que es un iframe de un script para insertar directamente en WordPress. Podría activar las opciones del controlador y el modo de privacidad aumentada. Simplemente lo dejo tal como me lo ofrece YouTube y lo copio. Pero no debería de pegarlo directamente como el código que acabo de copiar. Lo ideal sería buscar un bloque HTML, por ejemplo, e insertarlo dentro de este bloque. Lo pego, vemos aquí el código, es un código embed, como te decía aquí, y aquí están las medidas. La ventaja de utilizar un iframe o el script que nos ofrece la plataforma de vídeos es que podemos modificar las medidas para ajustarlas al ancho exacto de nuestro sitio donde lo vamos a incrustar. Aunque para eso la opción más interesante es la de copiar directamente la URL, pegarla en WordPress y aparecerá el vídeo directamente adaptado al tamaño que permita el marco, el iframe o el tema que estés utilizando en WordPress. En este caso, al pegarlo como HTML, me lo muestra así, pero no te dejes engañar por las apariencias. Yo voy a hacer la prueba de publicar esta entrada escrita y verla desde el frontal del sitio. A ver qué sucede con este código del vídeo que he pegado en un bloque de HTML de Gutenberg. Voy al frontal, lo voy a recargar aquí en la home o en la portada. Aquí está el artículo, el título, el extracto del título, la fecha. Accedo al artículo y veo el vídeo que había insertado por medio de la URL y el vídeo que he insertado por medio de HTML. Evidentemente la mejor opción es la de la URL. Primero porque es más rápida, segundo porque es más limpia. Esta opción te puede interesar, la de utilizar código HTML, si vas a hacer luego personalizaciones en el vídeo de las que te permite la plataforma de vídeos, porque no todas las plataformas de vídeos, como es el caso de YouTube, te permiten personalizar todos los elementos del player o del reproductor de vídeo que utilizan ellos para reproducción de los vídeos de esta plataforma. Entonces, bueno, tener en cuenta esto para que sepas que la primera opción, la más sencilla, la de copiar la URL y pegarla en el artículo, es probablemente la más viable. Vale, entonces podemos eliminar este bloque. ¿Cómo eliminamos este bloque? Hacemos clic sobre él, hacemos clic en los 3 puntos verticales, hacemos scroll aquí y encontramos aquí al final la opción de eliminar HTML. Se elimina el bloque, ya está. A partir de aquí ya sabemos que esta opción, que la voy a volver a repetir para que la veas de nuevo, es la más viable para un vídeo. Estamos en el vídeo, en lugar de utilizar el script del vídeo para incrustarlo, copiamos la URL y simplemente la pegamos en el siguiente bloque que tengamos disponible y ya nos crea el vídeo formateado. Le podemos añadir una leyenda o utilizar alguno de los elementos que nos permite para el vídeo, que como ves son pocos porque normalmente no lleva nada específico un vídeo que se pueda personalizar. Vamos a eliminar este segundo que no nos hace falta. Nos quedamos con el primero. Ya tenemos un vídeo. Vamos a añadir otro pequeño bloque de texto por aquí y lo mismo de siempre. Venimos aquí, hacemos clic en escribir para empezar a escribir un párrafo, o si tenemos el texto ya creado, lo pegamos y ya tenemos el párrafo aquí. Podemos darle más espacio para separarlo del vídeo y podemos partir el párrafo grande en varios párrafos más pequeños que resultarán más fáciles de leer. La forma, luego les podemos dar muchas formas. No voy a entrar en detalle en cómo formatear textos y demás, porque entiendo que eso es algo que vas a hacer tú dependiendo de tus necesidades, pero que sepas que tienes bloques de texto para añadir citas, para añadir listas. Aquí ves el ejemplo de la lista que se despliega cuando pasas el puntero o el icono de la mano sobre un bloque. A la derecha te despliega una pequeña ventana de demostración de cómo sería. Entonces, bueno, puedes insertar código, una tabla, un párrafo de una cita, texto preformateado, texto tipo verso, un encabezado que sería el título, que ya lo tienes.
pero también puede ser un encabezado para un subtítulo o títulos de segundo o tercer nivel, o sea, un H2, un H3, un H4, etcétera. Pues siempre sería un encabezado. Y luego hay otros elementos que puedes añadir: audio, vídeo, imágenes, galerías de imágenes, etcétera. Es cuestión de que vayas explorando qué bloques te pueden interesar añadir en un contenido para enriquecer el contenido y que tus usuarios o lectores, pues no, cuando lo vayan a leer, lo encuentren atractivo, no solo por lo que contenga el artículo, sino por la forma en la que esté maquetado, que es muy importante. Bien, una vez que ya tenemos esto maquetado, preparado, ya estamos en disposición de ver cosas importantes como sería la categoría, si esto lleva imagen destacada o no, y otros valores. ¿Y cómo lo vemos esto? Aquí tenemos este icono que lo que hace es desplegarnos los ajustes en un panel lateral, lo que sería una barra lateral o sidebar, y los vemos aquí, que nos dan información de la publicación. Nos dicen la visibilidad que va a tener el artículo, en la plantilla que utiliza, la URL del artículo, lo que sería el permalink. Si queremos que sea un artículo fijo, el primero de todos al entrar en el blog, el autor, moverlo a la papelera si lo queremos borrar, que no es el caso, y la categoría. Supongamos que tenemos un blog dedicado pues a escritura, poesía, literatura, etcétera, y bueno, pues queremos de alguna manera categorizar los contenidos de este tipo de autores. Habría muchas maneras de categorizarlo y eso ya afecta siempre a las taxonomías, pero podríamos etiquetarlo dentro de, por ejemplo, la literatura inglesa. Imaginemos que en el blog hablamos de literatura inglesa, española, americana, alemana, etcétera. Bueno, pues podríamos crear una categoría aquí directamente que se llamase literatura. Ese podría ser el nombre de la categoría. Automáticamente nos ha añadido la categoría, pero por defecto WordPress nos lo había añadido a la categoría sin categoría porque no existía ninguna. Entonces voy a desactivar esta de aquí y voy a dejar solamente que pertenezca a una categoría. Es importante que los artículos del blog, en la medida de lo posible, y lo verás cuando hablemos de las taxonomías, pertenezcan a una sola categoría. Porque si un mismo artículo lo añades a varias categorías, vas a generar una ensaladilla que los usuarios a la hora de buscar contenidos va a haber demasiadas relaciones de un artículo con otro, con una categoría, con otra, que va a perder el sentido la categoría. Entonces, recomendación: cada artículo o entrada o post o publicación del blog que pertenezca a una única categoría. Si luego quieres desgranar o granular otros aspectos del contenido para que en los filtros aparezca también ese contenido, utiliza las etiquetas. Las etiquetas ya te permiten, por ejemplo, decir aquí poetas. Cuando hay varias etiquetas, escribes una etiqueta, le das intro y así vas separando las etiquetas. Por ejemplo, si vas a hablar de dramaturgos, pues sería otra etiqueta que va a vincular a este artículo con otros artículos en los que la etiqueta sea también dramaturgos o poetas, pero independientemente de que pertenezcan a la categoría literatura inglesa u otras categorías. De esta manera, el filtro categoría funciona de manera global para todas las publicaciones que asocies a esa categoría, y las etiquetas pueden vincular a contenidos de diferentes categorías sin que tengan que tener todos esos contenidos las mismas categorías, porque sería absurdo. Vale, vamos a quedarnos con estas dos y vamos a seguir. Imagen destacada. La mayoría de plantillas o temas en WordPress permiten mostrar una imagen destacada, que es la primera imagen que se ve cuando se accede al blog. Es decir, cuando tú accedes al blog en modo parrilla de contenidos, los típicos blogs que accedes a la portada y ves las imágenes, los títulos, las fechas de publicación y un pequeño texto que es el extracto, bueno, pues esa es la imagen destacada, la que se pone ahí, que no tiene nada que ver con las imágenes que luego tú pongas dentro. Entonces tú podrías añadir una imagen destacada al artículo independientemente de que luego le hayas metido más imágenes. Pero no todos los temas muestran la imagen destacada, entonces es importante que veas si tu tema la muestra. Y esto ya verás el porqué más adelante cuando instalemos el tema. Vamos de momento a cargar una imagen destacada. Ya tengo una imagen subida y la voy a seleccionar. Es esta imagen de aquí y es importante que le pongas siempre un texto alternativo a la imagen para potenciar el SEO de la imagen.
el título que puede ser el nombre de la imagen. Lo ideal es que los títulos de las imágenes sean textos o títulos que representen a lo que contiene la imagen. Igual que el texto alternativo debería de ser lo que contiene la imagen. En este caso podría ser retrato de William Shakespeare, dramaturgo y poeta, por ejemplo. Eso sería. Y fíjate que aquí en estas pequeñas cajas, si ves que no te cabe el texto, tienes siempre aquí abajo a la izquierda una especie de raya doble en diagonal. Significa que si posicionas el puntero del ratón, haces clic y sin soltar el ratón arrastras, la caja se hace mayor. Esto es bueno sobre todo si tienes mucho texto, pues para que lo puedas leer de forma completa y no recortado. Vale, el resto de campos los dejamos como están e insertamos la imagen destacada que ya nos aparecerá aquí. Por regla general, si en el blog admites comentarios, van a estar activados de forma global, con lo cual no necesitas activar aquí. Si tú has activado los comentarios de forma global, aunque esto esté desactivado, esta entrada debería de permitir los comentarios. También es verdad que tú puedes activar los comentarios de forma global y desmarcar en esta entrada para que no se publiquen comentarios en esta entrada concreta. Eso ya lo decides tú. Lo de pingbacks y trackbacks ya te lo expliqué en la lección dedicada a los ajustes. Te recomiendo no activarlos, sobre todo al principio si no tienes muchos contenidos y sobre todo si no te enlazan desde otros sitios web importantes con mucho tráfico y demás. Estos serían los ajustes básicos que tiene la publicación una vez creada. A partir de aquí, como ya la habíamos publicado, simplemente tendríamos que actualizar, porque si yo me intento ir de aquí, me dará un aviso diciendo... Me pregunta si quiero salir del sitio web porque los cambios no se han guardado. Entonces tengo que guardar los cambios. Una vez que he guardado los cambios, puedo ver la entrada en el frontal, que es esta misma de aquí. Simplemente la recargo y ya tengo aquí. Esta, recuerda que es la imagen destacada y luego ya se ve el texto, la imagen secundaria que puse dentro del artículo y el vídeo, etcétera, etcétera. A partir de aquí, bueno, pues la publicación ves que incluso tiene enlaces salientes, que si se hace clic pues irá al enlace que toque, negritas, subrayados, etcétera, etcétera. O sea, lo que sería un artículo en toda regla con todos los contenidos. Y luego, como hemos permitido los comentarios, pues aparece aquí la caja de comentarios para que los usuarios puedan comentar. Vale, y se puede publicar. El autor del comentario verá el comentario, pero el comentario probablemente, si es un usuario normal, estará pendiente de moderación. Como el que está escribiendo el comentario es el mismo administrador del sitio, en este caso el comentario aparece publicado. Y esto es lo que sería una entrada del blog. Claro que si vamos al frontal del sitio web, a la home, a la página de portada, vemos la imagen destacada del artículo, el título del artículo, el texto de introducción o extracto y la fecha de publicación. Y ya está. No hay un formato de blog todavía como tal definido por el tema que estamos utilizando, pero cuando lleguemos al apartado de instalar el tema y veas un tema que tiene un formato de blog y formatea los artículos del blog de determinada manera, irás viéndole sentido a lo de la imagen destacada por un lado y a lo de, bueno, pues ir trabajando los contenidos de manera estructurada siempre y que atraigan a los lectores o usuarios pues para que puedan consumir estos contenidos en tu sitio web. Volviendo al listado de artículos del blog, aquí en el icono de WordPress, ya tenemos aquí el artículo que acabamos de escribir, el que teníamos inicialmente y este que está en borrador, que lo teníamos y lo pasamos a borrador de una prueba anterior. Nos indica que este artículo tiene un comentario, que tiene las etiquetas dramaturgos y poetas asignadas, que pertenece a la categoría literatura inglesa, el autor tal, y bueno, un extracto de lo que es el contenido. A medida que evolucionemos en el curso, iremos retocando algunas cosas ya publicadas, iremos añadiendo nuevos contenidos e irás viendo, bueno, pues cómo luego en el conjunto del sitio web van tomando entidad y posición en las páginas o en los enlaces de menú que corresponda. Te dejo que sigas creando contenidos en tu blog para que tengas muchos y los puedas luego dar formato y nos vemos en la siguiente lección.